En esta videoclase vamos a trabajar sobre la temática propósitos y tipos de lectura. Nos guía en esta ocasión dos objetivos. Uno, se trata de reflexionar sobre nuestras propias prácticas de lectura y distinguir su diversidad de acuerdo a los propósitos que nos guían. Y de acuerdo con este primer objetivo, también descubrirnos a nosotros mismos como lectores y lectoras, como escritores y escritoras de distintas prácticas discursivas. Es en función de estos objetivos que nuestro punto de partida es pensar la lectura y la escritura como prácticas situadas. Para ello, tomamos una frase del lingüista Eugenio Coseriu que nos dice: el lenguaje no puede entenderse ni describirse fuera de sus relaciones con los individuos hablantes, con su pensar y sus sentimientos, con su ambiente de civilización y cultura, con el momento particular de lo enunciado. A partir de esta cita, que nos sirve como punto de partida, entendemos que cada vez que leemos y escribimos lo hacemos siempre en función de ciertas necesidades, de ciertos propósitos, en interacción con otros individuos particulares, buscando ciertos objetivos e insertos en determinadas comunidades discursivas. Esta es la base que nos permite hablar de la alfabetización académica que sostiene la propuesta de este curso de iniciación a la vida universitaria, puntualmente en la materia comprensión y producción de textos. Un ejemplo, podríamos pensar, de distintas formas o propósitos que tenemos cuando leemos, podría ser cuando leemos para buscar información puntual en Google. Otra forma de leer es cuando leemos la definición de una palabra en un diccionario y la buscamos. Otra forma de lectura es cuando leemos el tweet de un famoso y además lo comentamos. Y después leemos la cadena de comentarios. Cuando leemos para estudiar, distintos propósitos nos guían y de acuerdo a esos propósitos van a ir cambiando las estrategias que utilizamos. De acuerdo a lo que leímos en la cartilla, básicamente hay dos tipos de lectura en relación a estos propósitos informativos. Hay una primera clasificación, pero nos vamos a concentrar ahora para hacer un ejercicio en dos estrategias, en la estrategia SKIM y en la estrategia SCAM. La primera, la estrategia SKIM, consiste en prestar atención a lo que salta a la vista. De esta manera concentramos nuestra atención, y generalmente esto sucede de manera inconsciente, a las palabras destacadas, a los títulos, a todos los elementos paratextuales, es decir, imágenes, gráficos, al formato que presenta el texto. Todos estos elementos van a funcionar como disparadores de un proceso mental que se llama anticipación lectora, que consiste en la elaboración de hipótesis y que cuanto más conscientes estemos como lectores de este proceso, mejor podremos utilizar esta estrategia. ¿Qué nos permite en este caso la anticipación lectora? Como lo dice la palabra, anticipar de qué va a tratar el texto, es decir, su contenido, qué tipo de texto es el que estoy por leer y de acuerdo a eso prepararme, predisponerme a leer cierto tipo de texto e interpretarlo de determinada manera. También se activan todos aquellos conocimientos que yo ya tengo sobre la temática, sobre el autor, si es que figura y lo conozco, sobre el tipo de texto que tal vez yo como lector o lectora ya experimenté haber leído textos similares. Entonces les proponemos a continuación 3 textos que van a aparecer de manera fugaz y ustedes tienen que anticipar y agarrar una lapicera y un papel y anotar sus ideas. ¿Qué tipo de texto es? Texto 1, texto 2 y texto 3. ¿Y qué información creen ustedes que tratará ese texto? Mínimamente anticipar de qué va a tratar. Es un ejercicio que va a ser muy rápido y después les proponemos volver el video hacia atrás,
poner pausa y leer los textos para confirmar si sus hipótesis estuvieron construidas acertadamente o no. Vamos con el primer ejercicio. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron identificar qué tipo de texto es cada uno y de qué trataba? ¿Vieron que el formato, apenas lo vemos, ya nos genera, ya estamos construyendo sentido, ya estamos imaginando qué tipo de texto es, de qué va a tratar, si es ficcional o no, si está más vinculado con la realidad o con una invención creativa, qué tipo de contenido va a tener, y toda esta información con un vistazo, que se trata de la estrategia SKIM. Por otro lado, la estrategia SKIM también consiste en, ya durante la lectura, en un proceso ya no tan general o de vistazo general sobre el texto, prestar atención a ciertas palabras de manera muy general, y también para hacer lo mismo, para anticipar de qué puede tratar el texto. Esta vez ya prestando atención solamente al contenido. Entonces, la propuesta de la segunda actividad ahora va a ser que se les va a presentar un texto donde están destacadas ciertas palabras, luego en la siguiente imagen van a ver esas mismas palabras en un listado, y a partir de eso ustedes tienen que tratar de reconstruir el texto. Así que sigan con una lapicera y un papel a mano para poder hacer esta actividad. Primero, entonces, observamos las palabras destacadas en un texto rápidamente, luego las leemos de manera suelta, ya desprendidas del texto, y a partir de lo que hemos leído tratamos de reconstruir de qué trata el texto que hemos leído. Bueno, ahora les presentamos el texto como era originalmente para que ustedes puedan comparar el texto que ustedes escribieron con el texto original que habían leído con la estrategia SKIM. ¿Cómo les resultó? Otra posibilidad de pensar la lectura o los tipos de lectura es según el parámetro de calidad, según lo propone lo que leímos en la cartilla, en la bibliografía, de acuerdo al compromiso o al nivel de interpretación que imprimamos en el texto, y que tiene que ver con un trabajo de mayor o menor complejidad del lector, por parte del lector. Tenemos por un lado la lectura literal, luego tenemos la lectura indicial y por último la lectura crítica. La lectura espontánea o literal es la que lee de manera literal, es decir, de acuerdo al significado convencional, ciertos textos. Entonces acá vemos algunos ejemplos en los que la publicidad juega con la similitud de sonidos y de significados, y juega humorísticamente con ese significado literal.
Luego tenemos la lectura indicial, que es la que realizamos, por ejemplo, cuando hacemos una lectura scan, ¿no? Una lectura más atenta, localizando cierta información objetivo para obtener cierta información específica. Entonces acá tenemos un ejemplo. Vamos a proponerles la siguiente actividad: que lean rápidamente este texto buscando la información que a continuación les presentamos. ¿Cuál fue la primera publicidad en la historia? ¿En qué época o periodo fue creada? ¿Y cuál es la función de la publicidad? Supongamos que son preguntas de un trabajo práctico y ustedes tienen que responderla rápidamente buscando esa información en el texto. Entonces seguimos con la lapicera y la hoja para anotar las respuestas a estas 3 preguntas mientras leemos el texto de forma indicial. Por último, tenemos la lectura crítica. Es una lectura que va más en profundidad, toma en cuenta lo literal, toma en cuenta lo indicial, pero va un poco más allá, en donde vamos a vincular con el contexto y con los múltiples sentidos que puede tener un texto, que a veces puede ser una imagen. Por ejemplo, en esta publicidad que vemos, literalmente lo que se observa, bueno, en este caso no hay letras, pero hay imágenes, son pedazos de hielo, de témpanos, en un mar y un oso parado arriba y un sol por detrás. No hay muchos más elementos. Sí tenemos arriba la reconocida organización Greenpeace. A partir de esta información nosotros podemos hacer una lectura crítica que va más allá de lo que vemos, que tiene que ver con qué interpretamos, vinculándola con un contexto sociohistórico particular, vinculándolos con una ideología, una postura, un punto de vista, una manera de situarnos frente al mundo y leer el mundo desde ese lugar. Les proponemos entonces que escriban una breve interpretación sobre esta imagen, esta publicidad de Greenpeace. Quedamos a disposición de ustedes ante cualquier duda y así damos por finalizada esta primera videoclase. Hasta la próxima, nos vemos pronto.